Bien, en este video vamos a utilizar los estilos de Word para dar formato a los títulos y también para crear índices de manera automática. Este es un proceso que es bien útil y que se hace, la verdad, no tanto como uno sospechara. Lo primero es que tenemos un documento de Word cualquiera y vamos a insertar texto de manera automática. Para eso vamos a utilizar un comando que es el comando rand, que significa poner texto aleatorio de random. El primero es la cantidad de, de párrafos y cuántas líneas tiene cada párrafo. Entonces, con esto vamos a ingresar 10 párrafos de 10 líneas. Esto es solo para llenar texto. Este texto que aparece acá es un texto que dice incoherencia nomás, pero es para tener texto en el documento. Bien, lo primero es que Word tiene una carpeta de estilos que uno puede ir agregando nuevos estilos y modificando. En este caso, el texto se escribe por defecto en un formato llamado normal. No solo en este caso, sino que en todos los casos. Y en este caso el formato normal es el formato que estamos viendo. Ahora, algunas cosas que nos solicitan o que hacemos de manera habitual en un texto es cambiar la justificación, ¿cierto? Para eso yo podría seleccionar todo el texto, es decir, de acá a acá, o apretar control E, que sería seleccionar todo el caso, o sea, seleccionar todo lo que he escrito. Pero si yo selecciono todo entre medio, va a ir alguna imagen, algo que no quisiera cambiar. Entonces, una de las formas que tenemos para modificar esto es ir a editar el formato normal. Editar el formato normal se puede hacer de dos formas. La primera es directamente desde el editor, con el botón derecho darle modificar. Y acá ya tengo opciones que son las más comunes. Por ejemplo, quiero que el texto esté justificado, se va a ver justificado. Quiero cambiar la letra, que no sé, me piden que sea Arial 12 en un trabajo, eso es bastante común. Y además puedo modificarlo espaciado. Está cambiar el color de la letra, dejar todo el texto en negrita, todo el texto en cursiva. Pero una de las cosas que vamos a hacer es editar el párrafo. El editor del párrafo nos permite crear la sangría, ¿cierto?, que tiene que tener el documento, ya que a veces se se pueden poner las sangrías con la tabulación o apretando el espacio varias veces, pero eso es un error porque eso va a desconfigurar el texto. Entonces, ya sabemos que está justificado. Este nivel de esquema es un nivel de texto. Los otros niveles se utilizan para los títulos de forma habitual. Y acá yo tengo distintos tipos de sangrías. Primera línea, agrega un espacio en la primera línea, un espacio adelante, que es la sangría que utilizamos habitualmente. Y acá está en cuántos centímetros. Aquí se puede dejar, ¿cierto? En la distancia que nos soliciten o en la que nosotros querramos. 0,7 centímetros es como el espacio de un cuaderno cuadriculado. Y la otra opción es una sangría francesa en la cual la primera línea toca el margen y las siguientes van a tener el espaciado. Podría ser cualquiera de las dos, pero vamos a dejar esto. Eh, si pongo sangrías simétricas me va a generar un espacio tanto adelante como para atrás. Eso no lo usamos habitualmente. Y el espaciado es otra opción que nos piden habitualmente cambiar. Habitualmente los textos universitarios o en el envío de un texto a un servicio nos piden que sea con un interlineado de 1.5.
De todas maneras, acá podemos establecer que sea el doble, que sea exactamente un punto. Los puntos es una medida que está establecida en función del tamaño de la fuente. Eh, Así que lo vamos a dejar en 1.5. Y esto que está acá es agregar espacio o distanciamiento entre los párrafos anteriores y los posteriores. En, en este caso, voy a probar, o sea, voy a dejar 12 y 12. Eso va a hacer que cada párrafo se vea bastante más espaciado, bastante más separado. Y le doy a aceptar. Y ahora lo que hice fue modificar entonces el formato del texto normal con el espaciado en 0,7 centímetros en la primera línea, agregar un espacio extra entre cada párrafo y se formatea todo el texto. Todo lo que yo escriba de acá en adelante bajo el formato normal va a llevar este mismo formato. Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es que ahora yo no quiero que sea la misma letra y lo que puedo hacer es editar un párrafo, cualquiera, y puedo hacer cambios directamente sobre el párrafo. Por ejemplo, achicar la letra, pero ustedes ven que se está cambiando solo el párrafo en el que estoy trabajando. Puedo dejarlo en una letra distinta, por ejemplo en Courier New o en Times New Roman. Ahora, este es el formato que yo quisiera que tuviese todo el texto. Entonces la opción que tengo es ir al formato de normal, pero ahora con el botón derecho, cliquear en actualizar el formato normal para que coincida con la selección. Es decir, al hacer clic acá, el formato se va a modificar a lo que tengo seleccionado. Entonces lo doy clic y ahí se transforma todo el texto que estaba escrito bajo normal, se modifica. En este caso voy a dejarlo así y vamos a empezar a poner títulos. Entonces, por ejemplo, acá quiero ingresar el primer título y para eso voy a utilizar el formato de título. Y le pongo título 1 y le voy a poner una introducción. Un poco más adelante voy a poner un marco teórico o lo que sea. Y ahora lo escribí sin formato, porque cuando venía del espacio anterior venía con el formato normal. ¿Qué hago? Lo selecciono. Para seleccionar la línea cliqueo afuera o derechamente lo selecciono y le pongo que esté el formato eh, del título. Y por acá voy a poner como título conclusiones. Bien, la primera utilidad que tiene utilizar el formato de títulos es que si yo voy a vista y habilito el panel de navegación, el documento se va a volver navegable en los títulos que yo puse. Eso es lo primero. Es decir, se crean marcadores dentro del documento para los títulos que escribí. Ahora, eh, lo que quiero hacer es que esto se vaya a transformar después en un índice o en una tabla. Y en este caso vamos a agregar el índice al principio. ¿Ok? Voy a insertar una hoja antes de esta. Una cosa que, fíjense que cuando le di enter, se me creó una casilla en blanco acá en el navegador, porque quiere decir que ese enter lo di con el formato del título 1. Por lo tanto lo voy a poner normal. Y una cosa súper importante es que muchas veces cambiamos de hoja dándole varios enter. Y eso no se debería hacer. Idealmente deberíamos hacer los saltos de página con el control y el enter. Cuando hacemos control y enter se inserta una página vacía y no es necesario rellenar con espacios.
¿Por qué es importante no rellenar con espacio? Porque cuando yo voy escribiendo, si hice un salto de página dando muchos enter, después todo el documento se va a ir modificando. En cambio, al hacer el salto de página con el control enter, yo me aseguro que esto siempre aparezca en una página nueva. Esos saltos es lo mismo que ir al diseño, a la disposición y insertar saltos página nueva. Hay varias opciones, después en otro video vamos a revisar para qué sirven las otras opciones. En lo que estamos ahora es que ya había puesto algunos índices, quería crear una tabla. Entonces voy a insertar una tabla de contenido y acá hay algunos formatos preestablecidos que los puedo utilizar perfectamente, o me voy a ir a una tabla personalizada. Voy a probar una de estas primero, ¿ya? Cuando pruebo el formato de tabla de contenido, se crea de inmediato un índice o una tabla de contenido en función a los títulos que tenga en mi trabajo. Si yo sigo escribiendo, sigo avanzando, y acá, por ejemplo, en el último párrafo, quiero escribir el último. Agradecimientos, o al principio, pero donde sea, cuando le dé el formato de título, se me va a agregar acá, y cuando yo vaya a la tabla, en la tabla no aparece de manera inmediata, solo hay que hacer actualizar la tabla, y aquí actualizar toda la tabla y me va a aparecer. Por lo tanto, importante es que esta tabla se va a ir haciendo considerando el número de página donde está, eh, pero lo que quiero hacer ahora es que los títulos estén numerados. Es decir, que este título se llame 1, introducción, porque quiero agregar subtítulos también. ¿Ok? ¿Cómo agrego un subtítulo? Entonces va a haber una introducción y acá voy a agregar un subtítulo. Y en este caso el subtítulo va a ser un título 2, es un título de segundo nivel. Y esto se va a modificar, por ejemplo, eh, voy a poner como un marco internacional, un marco histórico internacional. Y evidentemente que un poquito más adelante, acá voy a poner un contexto histórico nacional. Bueno, arriba puse marco, abajo contexto, da lo mismo. Título 2. Al poner los formatos de título 2, este documento se vuelve a ser navegable y me muestra eso. Si actualizo la tabla, van a aparecer, al actualizar toda la tabla, me van a aparecer los nuevos títulos y va a mantener un margen para notar de que este es el formato capítulo 1 y ese espacio significa que es un nivel más abajo. Ok, ¿cómo puedo modificar entonces los títulos para que se autonumeren? Hay varias opciones. Hay varias opciones. La que vamos a ver es utilizar dentro de inicio la opción de lista multinivel. Las listas multinivel se utilizan para crear títulos de este tipo, que el 1 sea A, el 1 tenga un número. Si yo pongo esta, me crea este nivel, ¿ya? No es lo que quiero editarla completamente yo. Por lo tanto, para tener el dominio completo, vamos a hacer definir una nueva lista multinivel. Entonces, en inicio, en el botón de listas, definir una nueva lista multinivel. En esta opción me dice cómo quiero que se vean los formatos, pero voy a extender las opciones cliqueando más para tener todo el dominio del texto. ¿Cuál es la lógica de esto? Más o menos. Acá tengo distintos niveles de esquemas y lo que quiero hacer es que el nivel que voy a seleccionar coincida
con un nivel de título. Entonces, habitualmente, el título 1 quiero que combine o que se aplique para el título 1, que el nivel 2 se aplique para el título 2, y así que el título 3 se aplique al nivel 3, o el nivel 3 se aplique al título 3. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Esto de acá es cómo se va a ver. Si si no se alcanza a ver bien, en negrita está el número 1, que significa que ese es un campo, es un valor que se va a autogenerar. Pero el cierre paréntesis no es un campo, sino que es un carácter que se va a incrustar. Entonces eso podría ser un punto, y en el documento se va a ver un punto. Podría ser un guión, podría ser un paréntesis. Particularmente lo vamos a dejar con un punto. Puedo modificar la fuente, cambiar el color, el tamaño, si es que quiero que esto se vea un poco más grande, un poco más chico. Si no, se va a establecer con el formato que tenga el párrafo. Y el tipo de numeración. Y en este caso, yo quiero que el 1 no esté con número arábico, sino con número romano. Así que quiero que se vea así. Y cuando dé aceptar, todos los capítulos, todos los títulos de nivel 1 se van a modificar, como pueden ver acá en el panel de navegación, que el 1 dice 1, el 2 tiene el 2 evidentemente, el 3 y el 4. Cuando me voy a la tabla, la actualizo y aparece ahora la numeración. ¿Ok? En el menú, cuando lo hice recién, como le pedí el formato en los de título 2, también aparece así. Pero el 2 quedó sin punto, sino que quedó con letra y con espacio. Ahora, voy a volver a editar esto para modificarlo. Entonces me voy a definir la lista multinivel. Y en el título 2 no quiero que esté con letras, quiero que esté con números. O bien que esté con una letra pero mayúscula. Si yo voy a borrar completamente esto para editar el formato completamente, quiero hacer que en los títulos de nivel 2 aparezca el nivel anterior. Eso quiere decir que diga 1A, 1B, dependiendo de cómo se va construyendo. Y para eso está este botón que dice, esta casilla que dice incluir desde el nivel. Como estoy en el nivel 2, solo hay un nivel arriba de él. Así que voy a poner incluir el nivel 1. Y aparece otra vez la casita oscurecida, que significa que se va a poner el marcador, un punto que pongo yo como separador, y voy a poner que este nivel se enumere con letra mayúscula. También podría decir 1, 2, 3, escribir primero, segundo. Hay distintas formas de numeraciones. Y le voy a poner una letra mayúscula. Está en el título 2, por lo tanto ahora los títulos 2 no solo van a decir la letra, sino que deberían decir eh, la, el número y la letra. ¿Por qué no me lo cambió? No sé, vamos a revisar. Porque el título 2 lo voy a establecer en el nivel 2 y al título 2 mmm, creo que hice algo mal. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a incluir el título anterior. Y ahí sí. Ahí sí. Me faltó ponerle el punto, pero ahora el título 2 tiene el capítulo donde se escribió. O sea, esto es el 2. Y esto está el A y el B. Lo voy a corregir otra vez para que quede con el punto y quede con mayúscula. Así que me voy a corregir esto. Me voy al capítulo 2. Que quede en el nivel 2. Que la numeración sea con mayúscula. Voy a poner un
punto, voy a sacar el paréntesis, voy a poner el punto, y ahí sí me parece que se va a ver como quiero. Entonces, ahora sí. Todos los subtítulos que... Ah, ya sé lo que pasó. Todos los subtítulos, le cambié esto sin querer, este es título uno. Todos los subtítulos que tengan el mismo formato, es decir, si yo vuelvo a insertar otro título, o acá en las conclusiones, y aquí en conclusiones quisiera agregar unas recomendaciones. Si yo le cambio esto a formato de título 1, formato de título 1, se va a autonumerar. O si quisiera que estas recomendaciones estuvieran dentro de las conclusiones, me cambio el formato de título 2. Ahora, supongamos que este formato que estaba por defecto con azul, ¿cierto? O con celeste no es lo que utilizan, o no es lo que me piden. Entonces, eh, voy a modificar esto. Ya. Un detalle es que acá, cuando aparece este botón, el texto se puede esconder y se puede expandir. Eso es solo una función de la navegación. Que he pegado segundo. Se me había pegado el botón de la tabla. Bien, acá está con la flechita apuntando a la derecha, está contraído. Lo aprieto para que se expanda y acá está el texto expandido. A ver, el título me piden que tenga un formato negrita en Arial, tamaño 14 y color negro. Entonces lo formateo y ahora voy a hacer que el título 1 coincida con la selección o con el formato que acabo de dar. Por lo tanto, ahora todos los títulos 1 tienen ese formato. Los títulos 2 también me piden que sea en negrita, color negro, pero tamaño 12. Tamaño 12. Y le pongo Arial. Y le pongo actualizar para que coincida con la selección. Expando, cierto, los textos para que se vaya viendo. Ok, entonces acá ya está formateado el texto. Podemos agregar evidentemente nivel 3, nivel 4, todos los niveles que quisiera. Actualizo toda la tabla. Y ya la tabla está con un índice que tiene el número de página. El número de página no se está viendo. Como inserto un número de página, hay varias opciones. Directamente podemos ir a insertar números de página. Insertar números de página. Y lo podemos ingresar al final o al principio. Acá hay algunas opciones que son, eh, digamos, predeterminadas. Eh, o también puedo hacer doble clic en el margen y acá insertar números de página o pie de página al final, donde ustedes quieran. Final de página y pongo un número. Esa es una opción. Hay después distintas configuraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, en este caso la página 1 tengo el índice. Y yo no quiero que la página 1 tenga índice. Entonces voy a poner que la primera página es diferente. Entonces la primera página ahora no tiene índice porque es diferente. Yo puedo ponerle cualquier cosa ahí. Y aquí parto en el 2. Entonces, ¿qué puedo hacer acá para que este sea el primer número? Con el botón derecho me voy a ir a formato número de página y le voy a poner que inicie en 1 otra vez. Entonces, como la primera página es diferente, no tiene número, y este no me inicia en 1 porque tengo que insertar un salto de sección realmente.
Eh, claro, el salto de sección se hace de la siguiente manera para que tenga sentido. Eh, Cuando hacemos un salto de página lo hacemos con control enter. El salto de sección se hace en disposición y en saltos voy a hacer un salto de sección. Cuando inserto una sección es como si estuviese creando dos documentos en el mismo documento. Entonces ahora sí, yo voy a poner esto acá. Ya no es la primera página, porque si se dan cuenta, esta se considera la primera página, pero de la sección 2. Y la sección 1 aún no tiene nada, por lo tanto, ahora sí, me quedan los elementos numerados desde la segunda página. Cuando utilizo esto, cuando en la primera página quiero poner una suerte de portada y que la portada no se considere, ¿cierto?, con un número de página, entonces en ese caso lo que debería hacer es algo como... Voy a eliminar de hecho la tabla. Voy a poner trabajo, eh, autores, ¿cierto? Fecha, probablemente algún logo de la institución o lo que sea. Entonces creo mi portada, me voy a disposición e inserto un salto de página. Y así me aseguro de que la portada no se considere como parte del documento. Y ahora lo que voy a hacer es poner un índice al final. Entonces, otra vez puedo insertar un salto de página, un salto de sección. Me voy a referencias, a la tabla de contenido. Y ahora voy a ver una tabla de contenido personalizada. Acá hay algunas opciones que son bastante simples y se pueden ir modificando. Por ejemplo, el carácter de relleno es el formato que va a haber entre un número y otro. Entre el título, ¿cierto? Que ya en qué página queda. No sé si bueno, esto es decisión de cada uno, pero personalmente me gusta que no salga espacio de relleno, aunque es común que se utilicen los puntos. Mostrar números de página, evidentemente, es una de las opciones que utilizamos, pero podríamos hacer un índice de contenido sin los números de página. Alinear a la derecha para que se vean clásicamente a la derecha. Y acá hay algunos formatos distintos que se pueden ir aplicando para que... O sea, esos formatos son simplemente para que prueben distintos formatos. Entonces acá inserto mi tabla de contenido. Noten que la primera página, la introducción está en la página 1, pese a que hay una página antes, que es la portada, pero no la está considerando. Bien, así que en este video lo que hicimos fue revisar en primer lugar el uso de estos formatos, de los estilos para cambiar textos, para cambiar el formato normal. Si yo quisiera tener, por ejemplo, un segundo formato de texto que fuera sobre una cita, por ejemplo, ¿ok? Puedo seleccionar un texto y puedo crear un formato nuevo, es decir, crear un estilo. Pues, y este estilo puede tener un espaciado distinto, una sangría distinta. Puede ser un estilo para los títulos de las tablas. Por lo tanto, ahí los estilos sirven mucho. Lo segundo que hicimos fue utilizar los estilos de títulos para que el documento se vaya autonumerando. Para la autonumeración lo hicimos directamente desde acá, en definir una lista multinivel, donde hay que estar muy pendiente de que el nivel 1, coincida con el título 1 y el nivel 1. Que el título 2 coincida con el título 2 y le voy a poner que sea un nivel 2. Y eh, o la otra forma era ir directamente a modificar con el botón derecho
y en el formato me voy a ir a numeración. Y acá yo puedo ingresar una numeración o una viñeta eh, para este para este título. Pero me gusta más hacerlo de autonumeración. Eh, También el párrafo, cuando tenga seleccionado un texto de párrafo, modificar. Y acá son las opciones que... La diferencia de hacerlo afuera es que aquí se va a aplicar a todo el texto que tenga el mismo estilo. Que en este caso el estilo normal. Justificar, dejar el texto centrado, alineado a la derecha. eh, Todo eso va a depender de lo que necesiten. Y vimos también el párrafo. Agregamos una sangría en la primera línea. Voy a aumentar al doble ahora el espacio para que se note más. Dejamos un interlineado de 1.5 líneas. Y ahí agregué más espacio a la sangría. Insertamos una tabla de contenidos que lo hicimos directamente eh, con la opción de referencias, tabla de contenido. Y yo recomiendo hacerlo con este formato porque con las tablas personalizadas porque la verdad es que tiene es más simple de hacer. ¿Sí? Podemos seleccionar que se muestren solo los títulos grandes, por ejemplo. El título uno. Ah, y otra cosa que puedo hacer antes de que terminemos esto es que, por ejemplo, yo quiero que esto se llame capítulo. eh, que esto sea un capítulo uno y que el 2 se llame capítulo 2. Y eso se hace de nuevo acá en las listas multinivel. Y como está ahí el marcador en eso que está ahí en gris que dice el número, me voy a desplazar con el cursor al principio y voy a escribir capítulo. El espacio y el marcador está después del capítulo. Entonces van a ver de que va a decir capítulo uno o capítulo 2 se va a ir autonumerando. Después de eso puedo agregar, estaba en una tabulación, pero ahora quiero que tenga un espacio, no una tabulación. Le doy a aceptar y ahora todos los capítulos o los títulos uno se llaman capítulos. Por lo tanto, eh, puedo agregar eso. Después actualizo, ¿cierto? La tabla. Actualizo toda la tabla y se me cambia y dice capítulo. Así que vimos insertar la tabla y finalmente insertamos los números de página. Noten que estamos en la página 4 y como inserté una sección nueva, esta página está comenzando con el 1. Por lo tanto, puedo acá quitar el número de página eh, simplemente suprimiéndolo o puedo hacer que, que coincida con la sección anterior. Como la sección anterior venía con el 4, este se va a reemplazar al 5. Eh, y ahí este documento quedaría con el número bien alineado. Eso sirve los números de página y crear las secciones cuando tengo documentos que tienen, por ejemplo, una portada, algunos anexos, donde los anexos no quiero que estén con el mismo formato de número. Cuando al principio del documento está el mismo índice o agradecimiento y están con números eh, con números romanos minúsculas, para eso sirve. Así que eh, bien, eso ha sido el video de hoy, una revisión inicial sobre la estructura o el formato general y vamos a seguir revisando otros contenidos con otros videos.